Qué bueno verte. Justo te quería contar algo. ¿Cuántas veces repetimos una idea sobre los animales como si lo supiéramos todo? Los tiburones son unos asesinos, los gatos son traicioneros y los elefantes le tienen miedo a los ratones y nunca se olvidan de nada. Pero lo interesante es cuando empezás a mirar qué dice la ciencia realmente sobre los elefantes. La mayoría de las cosas que aprendimos sobre ellos vienen más de las caricaturas que de la biología, porque durante décadas los retrataron como gigantes torpes, medios tontos, casi caricaturescos. Y la realidad es muchísimo más rara, más sofisticada y honestamente más fascinante. Hoy sabemos que los elefantes pueden reconocerse en un espejo, que recuerdan relaciones sociales duraderas, que hacen duelo, que se transmiten información de generación en generación y que literalmente modifican ecosistemas enteros con su sola presencia. O sea, no estamos hablando solamente de un animal grande, estamos hablando de una de las inteligencias más complejas del reino animal. Cuanto más estudiamos a los elefantes, más se empiezan a desdibujar esas líneas imaginarias entre ellos y nosotros, porque muchas capacidades que durante muchísimo tiempo consideramos exclusivamente humanas aparecen también en ellos, y eso cambia bastante la forma en la que vemos a los animales. Primero resolvamos el tema más importante de la humanidad. ¿Los elefantes realmente le tienen miedo a los ratones? La respuesta corta es no. No existe evidencia científica seria de que los elefantes tengan una fobia específica a los ratones. El problema es que esta imagen quedó completamente instalada en la cultura popular. La vimos en dibujos animados, películas, publicidades y libros infantiles durante más de medio siglo. Entonces, muchas personas directamente asumen que es verdad. Pero cuando investigadores empezaron a observar el comportamiento de los elefantes, encontraron algo muchísimo menos caricaturesco. Los elefantes pueden sobresaltarse ante movimientos rápidos e inesperados cerca de sus patas. Eso sí ocurre. Y en realidad tiene bastante lógica. Los elefantes tienen una visión relativamente limitada, por eso dependen muchísimo más del olfato, de las vibraciones y del oído. Entonces, si algo pequeño se mueve de golpe muy cerca de sus patas, pueden reaccionar con cautela. Pero eso no significa que estén aterrados por los ratones. Es más parecido a cuando vos sentís algo que te roza el pie y automáticamente pegas un salto. No es porque tengas una fobia clínica a las medias, sino porque tu cerebro detectó algo inesperado. De hecho, en zoológicos y reservas es común que haya roedores cerca de los recintos de los elefantes, porque el alimento atrae animales pequeños y no se observó ningún tipo de pánico sistemático. A veces una idea cultural se repite tanto que termina pareciendo un hecho científico, aunque nunca haya existido evidencia real detrás. Ahora, hay algo a lo que los elefantes sí le tienen miedo, y esto es espectacular: las abejas. No porque sean dramáticos, no porque se asustan fácil, sino porque las picaduras en zonas sensibles como la trompa y alrededor de los ojos les resultan particularmente dolorosas. ¿A quién no? Y lo más interesante es que los elefantes aprenden a asociar el peligro con el zumbido. O sea, escuchan el sonido y automáticamente se ponen en alerta. Y esto terminó teniendo aplicaciones reales de conservación. En algunas regiones de África existe un conflicto enorme entre elefantes y agricultores, porque los elefantes atraviesan los cultivos buscando alimento y realizan destrozos. Entonces, investigadores descubrieron que colocar colmenas alrededor de ciertas zonas agrícolas ayudaba a mantener alejados a los elefantes sin necesidad de dañarlos. Si te interesa que haga un video explicando más a fondo la situación del conflicto humano-elefante, déjamelo saber en comentarios porque es un tema que da mucho para hablar. Y honestamente, esta gestión del conflicto me parece increíble. Estamos hablando de un animal de varias toneladas evitando activamente a un insecto, pero no por estupidez, sino por aprendizaje, por memoria, por experiencia previa. Y justamente ahí empezamos a entrar en uno de los aspectos más impresionantes de los elefantes: su memoria. Los elefantes realmente tienen una capacidad de memoria extraordinaria. Y esto no es una exageración. Las matriarcas, que son las hembras líderes de los grupos familiares,
Pueden recordar rutas migratorias y fuentes de agua incluso después de años sin recorrerlas. Y esto no es un detalle menor. En periodos de sequía extrema, recordar dónde había agua hace muchísimo tiempo puede literalmente definir si un grupo sobrevive o no. O sea que la memoria en los elefantes es una herramienta fundamental de supervivencia. Y además, no hablamos solo de memoria espacial, también tienen una memoria social extremadamente compleja. Los elefantes reconocen individuos específicos durante años, recuerdan relaciones, recuerdan experiencias negativas y recuerdan amenazas. Por ejemplo, algunos grupos muestran conductas de alerta particulares frente a la presencia humana en regiones donde hubo caza furtiva. Y esto es importante porque muchas veces seguimos subestimando la inteligencia animal simplemente porque no se parece a la nuestra. Pero inteligencia no significa necesariamente resolver ecuaciones matemáticas. También puede ser recordar, coordinar, aprender socialmente, transmitir información y adaptarse. Y los elefantes hacen todo eso. Y hay algo que me parece todavía más fuerte, que son los vínculos sociales. Muchas veces pensamos a los animales como si fueran individuos un poco aislados, funcionando en automático. Y los elefantes no son así. Tienen estructuras familiares muy complejas. Las relaciones duran años, las crías aprenden observando y las matriarcas transmiten información. Y probablemente una de las escenas más impactantes son las relacionadas con la muerte. Si llegaste hasta acá es porque me imagino que te interesa aprender más sobre elefantes. Así que no te olvides de suscribirte para no perderte toda la info que tengo para compartirte en mi canal. Hablemos de duelo. Este es uno de los temas donde la ciencia avanza con cautela, porque obviamente no podemos preguntarle a un elefante qué siente. Entonces, los investigadores observan conductas, patrones y reacciones repetidas, y durante décadas empezaron a notar algo muy llamativo. Cuando un elefante muere, otros individuos suelen permanecer cerca del cuerpo, lo tocan con la trompa, regresan al lugar donde murió, manipulan los huesos y muestran un interés extremadamente inusual por los restos de sus compañeros. Ahora, importante aclarar algo. Decir que un elefante hace duelo no significa necesariamente que va a experimentar la muerte al igual que un ser humano, porque a eso no lo sabemos, pero sí sabemos que hay respuestas emocionales y sociales complejas frente a la pérdida. Y esto es justamente lo que estudian filósofos y especialistas en cognición animal. La filósofa Susana Monceau, por ejemplo, trabaja muchísimo sobre cómo distintos animales perciben la muerte, y una de las cosas que menciona es el enorme interés que muestran los elefantes hacia los cadáveres y los restos óseos. Lo importante es que estos comportamientos no parecen aleatorios. No es simplemente curiosidad hacia un objeto raro. Muchas veces muestran conductas particularmente cuidadosas con los restos de sus compañeros. Y esto genera una pregunta bastante incómoda. ¿Hasta qué punto ciertos componentes emocionales que creíamos exclusivamente humanos existen también en otros animales? Porque durante muchísimo tiempo la ciencia y especialmente la cultura popular trazó una línea muy rígida, humano de un lado y animal por el otro. Pero cuanto más estudiamos sobre cognición animal, más empieza a romperse esa división tan limpia. Y los elefantes son probablemente uno de los mejores ejemplos, porque además del duelo, además de la memoria, además de las relaciones sociales, hay otra capacidad todavía más impactante: la autoconciencia. Y en esto quiero detenerme particularmente. Hay un experimento clásico de cognición animal que parece bastante simple, pero es importantísimo: la prueba del espejo. La idea es más o menos así. Si un animal puede reconocerse en un espejo, eso sugiere cierto nivel de autoconciencia, porque implica entender que el reflejo no es otro individuo, sino que es uno mismo. Y muy pocas especies pasaron esta prueba: seres humanos, grandes simios, delfines y algunas urracas. Y desde el 2006 también los elefantes. El estudio fue dirigido por Joshua Plotnick y se realizó con elefantes asiáticos en el zoológico del Bronx. Lo primero que observaron fue algo muy interesante. Muchos animales, cuando ven el reflejo por primera vez, reaccionan como si hubiera un individuo diferente frente a ellos. Tratan de socializar, se ponen agresivos, intentan interactuar básicamente.
Pero los elefantes del experimento empezaron a usar el espejo de otra manera. Se tocaban partes del cuerpo, inspeccionaban movimientos, exploraban el reflejo. Y después vino la prueba clave. Los investigadores colocaron una marca visible en la frente de uno de los elefantes, en una zona donde no podían verla si no fuera a través del reflejo. Entonces el animal utilizó el espejo para tocar específicamente esa marca en su propio cuerpo. No en el espejo, sino en su cuerpo. Y esto es importantísimo porque indica que entendía que el reflejo era él mismo, no otro elefante. Y honestamente sigue siendo uno de esos experimentos que te dejan medio raro cuando los pensás mucho, porque te obliga a reformular preguntas. ¿Qué significa ser consciente de uno mismo? ¿Qué tipos de conciencia existen? ¿La autoconciencia aparece de golpe o existe en distintos niveles? Y encima, los elefantes siguieron sorprendiendo después de eso porque hicieron otro experimento y los investigadores pudieron demostrar algo todavía más sofisticado. Los elefantes parecen comprender que su cuerpo ocupa espacio físico. Y sí, yo sé que puede sonar obvio, pero cognitivamente es complejísimo. En algunos experimentos, los elefantes entendían cuando su propio cuerpo era el obstáculo que impedía resolver una tarea. O sea, no solamente reconocían su reflejo, sino parecían tener una representación mental de sí mismos como una entidad física. Y cuanto más conocemos sobre ellos, más difícil se vuelve seguir viendo los elefantes como simples animales instintivos. En lo personal, siento una conexión muy profunda con ellos. Entender sus capacidades y su realidad me abrió los ojos sobre la importancia para los ecosistemas y lo hermoso de su existencia. Me conmueve entender que aunque sea el mamífero terrestre más grande, es al mismo tiempo vulnerable y frágil ante los desastres que generamos los seres humanos. Por eso, mi compromiso con traerte esta información, porque solo podemos valorar lo que conocemos y porque solo podemos llegar a la verdad mediante el saber. Y si te interesa la fauna y la conservación explicada de forma simple, te invito a que te suscribas, me dejes tu like y tus comentarios y nos vemos en el próximo video.